El video es un resumen. Toda la información está en la descripción. Búscala. Si te resultó útil la información, suscríbete y dale a me gusta. En la descripción del video tienes toda la información. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una visión muy particular de uno de los momentos más transformadores de la historia. Partimos de una obra que se titula Al día siguiente de la conquista. Y fíjense, el propio título ya es una declaración de intenciones, nos sitúa en un punto de partida fascinante. No en el conflicto, no en la batalla, sino en lo que empezó a pasar justo después. Y aquí la tenemos, la tesis central, la idea que lo sostiene todo. El texto nos dice que ese día después no fue un final, para nada, fue un principio, el momento en que germinó una nueva civilización, en que comenzó la fusión entre dos mundos que hasta ese preciso instante no sabían absolutamente nada el uno del otro. El concepto clave que nace de esta fusión es lo que la fuente llama hispanidad. Y ojo a la descripción, porque es muy reveladora. No la define como algo puramente español, sino como algo mestizo. Es cristiana, sí, pero a la vez mágica y mística. Una cultura súper compleja que desde esta perspectiva fue la chispa que encendió la primera globalización. Vamos a quedarnos con esta definición, porque es fundamental para entender todo lo que sigue. Muy bien, pues vamos a ver cómo se enmarca este encuentro. No se presenta como una historia sencilla de buenos y malos. Más bien al contrario, se plantea como una serie de preguntas, de contradicciones muy profundas que la verdad siguen resonando hoy en día. Y aquí va la primera gran pregunta, sacada tal cual de uno de los capítulos. ¿Cómo llamamos a lo que pasó? ¿Fue un descubrimiento, con esa idea de maravilla, de encuentro? ¿O fue un genocidio, con toda la carga de destrucción que conlleva? Es que la palabra que elijamos lo cambia absolutamente todo. Fijaos qué interesante cómo se enfrentan aquí estos dos conceptos. Descubrimiento parece que habla de encontrar algo nuevo, casi como una revelación. En cambio, genocidio es una de las palabras más duras que existen, porque implica la intención de aniquilar a un pueblo. Pues bien, la fuente nos coloca justo en medio de esa tensión brutal. La siguiente pregunta nos la traemos directamente al presente. A día de hoy, ¿cuál debería ser la respuesta? ¿Hay que pedir disculpas por lo que se hizo mal o hay que dar las gracias por la nueva civilización que, según este texto, nació de todo aquello? Aquí se ven claros los dos legados que chocan constantemente. Por un lado, la postura de quienes se centran en los agravios históricos y piden una reparación, aunque sea simbólica. Y por el otro, quienes ponen el foco en el resultado, en esa cultura mestiza, y proponen un sentimiento de gratitud. Dos formas de verlo que siguen en conflicto hoy. La propia fuente usa esta expresión para resumirlo todo. Una maraña histórica. Y la verdad es que la imagen es perfecta. Esto no es un hilo del que se pueda tirar para desenredarlo. Es un nudo, un lío de debates, de emociones y de interpretaciones que sigue muy apretado. Bueno, pues dejemos un poco de lado las preguntas y vamos a ver cómo se describe el proceso de creación de ese nuevo mundo. Se nos presenta como una secuencia muy clara, una transformación que va por etapas. Esta secuencia, que está basada en los títulos de los capítulos, lo dice todo. Primero, llega un poder de fuera. Segundo, y esto es clave, ese poder asimila el poder local. Cortés asume el título de Tlatoani, que era como llamaban al gobernante supremo. Y el tercer paso, el definitivo, ya no se conquista solo la tierra, se conquista el espíritu, la forma de ver el mundo de toda una gente. ¿Y qué sale de todo esto? Pues según la fuente, el nacimiento de una nación y de una identidad totalmente nuevas. Y como vamos a ver, una identidad tremendamente compleja. Y aquí el texto subraya algo que es crucial. Esta nueva civilización no fue una simple imposición, se construyó en coalición. Estaban los castellanos, por supuesto, pero junto a ellos había aliados indígenas clave, como los tlaxcaltecas y los texcocanos. Esto cambia por completo la historia. Ya no es una conquista, es una construcción conjunta, mucho más compleja. Y claro, dentro de esa nueva identidad surge un conflicto interno que la fuente resume muy bien con esta idea de el indio bueno y el indio malo. Es esa tensión entre la visión idealizada del indígena como un noble salvaje, casi una víctima, y la otra visión que lo presenta como un obstáculo para la civilización, una dualidad que ha marcado la historia del continente. Y llegamos ya a la parte final, donde se analiza el legado que ha dejado todo esto. Un legado que, desde luego, no está para nada resuelto. Está lleno de ideas grandiosas, de relatos muy oscuros y de sueños que todavía perduran. Aquí se ve la escala de la que hablamos. Por un lado, la ambición de un imperio donde no se pone el sol, un dominio global. Por otro, las denuncias brutales de las atrocidades en Los negros cuentos de Fray Bartolomé. Y en medio, esa idea casi mítica de el sueño de las Indias, esa promesa de riqueza, de aventura, de empezar de cero.
Y Laura cierra su análisis con esta frase, que es potentísima y un poco melancólica. Hispanidad exiliada. Es como si sugiriera que esa identidad mestiza, ese gran proyecto de civilización, quizá nunca llegó a completarse del todo, o que se ha quedado un poco desplazada en el mundo de hoy. Y con esta pregunta final cerramos. ¿La hispanidad, así como se describe aquí, es una identidad real? ¿Una identidad completa? ¿O es más bien un sueño que se quedó a medias? ¿Una idea que sigue buscando su sitio, como si viviera en el exilio? Desde luego, es una reflexión que nos deja pensando mucho más allá de ese día siguiente de la conquista. Si llegaste hasta aquí es porque te fue interesante el video. En la descripción del video tienes toda la información, mira los enlaces, pero suscríbete o al menos dale a me gusta.